membri dell'Associazione Italiana Vittime della Violenza. Il Santo Padre rivolge ora ai presenti il suo saluto. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Radio Vaticana, Vatican News transmite la audiencia general del Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Sono lieto di accogliervi in questa basilica. Me complace recibirlos en esta basílica y darles a cada uno de ustedes mi cordial bienvenida. Saludo a la familia bizantina de Italia, que ha promovido la peregrinación de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa a todas las regiones de Italia, junto con las diócesis y las parroquias. En estos meses de pandemia, su misión ha brindado esperanza, haciendo que muchos experimenten la misericordia de Dios. Pienso en particular en las personas solas, en los enfermos de los hospitales, en los que viven en las cárceles, en los centros de acogida y en las periferias existenciales. Gracias porque han dado testimonio del estilo de la Iglesia en salida, que llega a todos a partir de los excluidos y los marginados. Sigan por camino y ábranse cada vez más a la acción del Espíritu Santo, que les da la fuerza para anunciar con valentía la novedad del Evangelio. Saludo a los peregrinos de la Asociación Juan Pablo II de Vigelle. Queridos amigos, imiten el ejemplo de este santo pontífice y esfuércense por comprender y acoger el amor de Dios, fuente y razón de nuestra verdadera alegría. En comunión con sus pastores, anuncien a Cristo con sus vidas, en la familia y en todos los ambientes. Mi saludo va por último a la Asociación Italiana de Víctimas de la Violencia. Queridos hermanos y hermanas, les agradezco por su trabajo de asistencia y apoyo a quienes han sufrido malos tratos y viven en situaciones de angustia y malestar. Es fea la violencia, es fea, es muy fea la actitud violenta. Con su importante trabajo contribuyen a construir una sociedad más justa y solidaria. Que su ejemplo inspire en todos un compromiso renovado para que las víctimas de la violencia sean protegidas y su sufrimiento sea tenido en cuenta y escuchado. Y gracias a todos ustedes por esta visita. Precisamente en la Basílica, esto es bello. De corazón, les imparto mi bendición a cada uno, que extiendo a sus familias y a sus comunidades. Y ahora los invito a rezarle juntos a la Virgen que está aquí presente.
Dominum vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. He aquí, amigos oyentes, estimados telespectadores, un modo inusual de comenzar la audiencia general. El aplauso de los fieles reunidos en la Basílica Vaticana, al Papa Francisco, el Santo Padre, que se detiene un momento ante la imagen de la Virgen María en oración. Y les explicamos ante todo el porqué de este modo inusual de iniciar esta audiencia general. Esto se debe a que con el aumento de fieles que no podrían estar contenidos en el aula Pablo VI del Vaticano, y también para no dejarlos en la intemperie, recordamos que aquí ya estamos en invierno, en otoño, son diversos los grupos que han debido estar presentes aquí en la Basílica. Se trata de grupos conformados por parroquias, por escuelas y por grupos organizados por la Asociación Juan Pablo II de Villa, que, como ustedes escucharon, el Papa ha saludado. Cerca de 1.500 personas estos grupos. También están presentes aquí unas 350 personas de la Asociación Italiana de Víctimas de la Violencia y unas 750 personas de la familia vicentina de Roma. El Papa, para quienes nos están siguiendo a través de las ondas de radio, el Santo Padre está saludando a los fieles que se acercan para saludarle. Grupo Movimento Lilla di Vico Pisano. Grupo della Waterpolo Ability. Mientras el locutor está presentando los grupos aquí presentes. Residenti a Milano. Come di consueto partecipano a questa udienza numerose coppie di sposi novelli. Mentre ci disponiamo ad accogliere il Santo Padre che ha iniziato l'udienza in Basilica, raccomandiamo ai presenti di indossare correttamente la mascherina, mantenendo il proprio posto per rispettare il necessario distanziamento. Grazie. El audio que nos llega para explicarles es el audio de quien está presente en el aula Pablo VI del Vaticano, que está presentando los grupos allí contenidos, mientras el Papa se entretiene aquí saludando a todos los fieles en la Basílica. Como les dijimos, es una mañana fría en Roma, y ese es el motivo particularmente por el cual no se puede hacer estar a estas personas en la plaza de San Pedro. Vemos que hay muchos niños, personas ancianas, y aprovechamos estos instantes para saludarlos. Estamos en el miércoles de la 24ª semana del tiempo ordinario. El Santo Padre Francisco presidirá la audiencia general en el aula Pablo VI del Vaticano. En este momento, repetimos para las emisoras que se estén conectando con nosotros, se encuentra en la Basílica Vaticana, donde ha dirigido un saludo a grupos de fieles que no entraban en el aula Pablo VI, unos 1.500
fieles de diversas parroquias de Italia, unos 750 de Roma, también la Asociación Italiana de Víctimas de la Violencia. Lo saluda Griselda Mutual en nombre de la redacción en lengua española de Radio Vaticana, Vatican News. En la memoria litúrgica de San Andrés Dulac, presbítero y compañeros mártires, memoria obligatoria, el Papa Francisco continuará con su reflexión sobre San José, una reflexión que inició el pasado 17 de noviembre, tras haberse concluido el ciclo de catequesis el 10 de noviembre sobre la carta de San Pablo a los Gálatas. Recapitulando, estamos en este momento iniciando será hoy la tercera catequesis sobre San José. Las catequesis sobre San José comenzaron el pasado 17 de noviembre. El Papa reflexionará hoy sobre San José en salvación. La lectura que acompañará esta audiencia es el capítulo 1, versículos del 12 al 16 del Evangelio de Mateo. También hacemos presente que además del 10 de noviembre concluyó la catequesis sobre la carta de San Pablo a los Gálatas, las catequesis anteriores trataron sobre la oración. El ciclo de catequesis sobre la oración se cerró el 16 de junio pasado. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que transmiten esta señal. En América Latina saludamos a Radio María en Venezuela, República Dominicana y El Salvador. Saludamos también a Radio Hogar de Panamá, Radio La Voz de María en Ecuador, Radio Cáritas, Universidad Católica de Paraguay, Radio San Camilo en Perú, Radio Marién en Dajabón, República Dominicana, Radio Vicentina de Chile, Radio Magna en Chubut, Argentina, y Radio ACD, la emisora de Cristo y María en México. En España saludamos y agradecemos a Setelmont Televisión en Alicante, a Radio Televisión Diocesana de Toledo y a Popular Televisión de Murcia. Un saludo muy cordial también a las emisoras que retransmiten en y desde los Estados Unidos. Son Radio Paz de Miami, Radio Misión Católica de la Diócesis de Savannah, Radio Inmaculada, Inmaculada TV en Atlanta, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Catholic Faith Network, ESNE, El Sembrador a Evangelización Radio y Televisión y EWTN Radio y Tele.
Destacamos de los saludos que realizó el Papa en la Basílica Vaticana, aquel dirigido a la Asociación Italiana de Víctimas de la Violencia, a quienes agradeció por la asistencia y el apoyo a quienes sufren malos tratos, a quienes han sufrido y a todos los que viven en la angustia y en el malestar. El Papa lamentó cuán feo es la violencia y alentó a esta asociación a que con su labor contribuyan a construir una sociedad más justa y más solidaria. Recordamos a propósito también que el miércoles pasado en la audiencia el Papa, tras haber pronunciado su catequesis, recordó la primera jornada mundial de oración por las víctimas y supervivientes de abusos que se llevó a cabo el 18 de noviembre en Italia. También tuvo palabras particulares en la audiencia pasada. El Papa manifestó su esperanza de que se pueda proceder a concientizar para apoyar la recuperación humana y espiritual de las víctimas de los abusos. Y subrayó que es un deber ineludible que vale la pena destacar este subrayado de todos, un deber de todos los que tienen alguna responsabilidad educativa en la familia, en la parroquia, en las escuelas, en los lugares de recreo y de deporte, proteger y respetar a los adolescentes y jóvenes que se les confían, porque es precisamente, había dicho el Papa, en esos lugares donde se producen la mayoría de los abusos. Hacemos presente también que en la catequesis del miércoles pasado, esta es la segunda sobre San José, el Papa habló sobre el ambiente en el que vivió el padre putativo de Jesús. Y habló de la elección de Belén y Nazaret de Dios Padre. Jesucristo no nació en Jerusalén. Y ello nos dio la ciudad de los escribas, de los fariseos, de los sacerdotes, de los doctores de la ley. Él eligió la periferia y la marginalidad. Jesús no nació en Jerusalén con toda la corte, nació en una periferia, nos dijo el Papa, y pasó su vida hasta los 30 años allí, trabajando como carpintero, como José. No tomar en serio, dijo el Papa, la realidad de que para Jesús las periferias y los márgenes son predilectos, equivale a no tomar en serio el Evangelio y la obra de Dios, que se sigue manifestando en las periferias geográficas y existenciales. El Señor, dijo el Papa el miércoles pasado, actúa siempre a escondidas en las periferias, también en las periferias del alma, de los sentimientos,
Inclusive, había dicho el Santo Padre, sentimientos de los que nos avergonzamos. Pero el Señor allí es donde se manifiesta para ayudar. Jesús en particular va en busca de los pecadores, entra en sus casas, los habla, los llama a la conversión. Y San José, que fue un carpintero de Nazaret y que confiaba plenamente en el plan de Dios para la joven María y para él mismo, recuerda a la Iglesia que debe fijar su mirada en aquello que el mundo ignora deliberadamente. San José nos enseña a no mirar tanto a las cosas que el mundo alaba, sino a mirar los ángulos, a mirar las sombras, a mirar las periferias, lo que el mundo no quiere o lo que el mundo rechaza. Nos recuerda a cada uno de nosotros que debemos dar importancia a lo que otros descartan. José, un verdadero maestro de lo esencial, nos recuerda que lo realmente valioso no llama nuestra atención, sino que requiere un paciente discernimiento para ser descubierto y valorado. Por eso invitó a pedirle que interceda para que toda la Iglesia recupere esta mirada, la capacidad de discernir y de evaluar lo que es esencial. No podemos dejar de hacer notar la alegría del Papa de encontrarse con los fieles. Quienes lo siguen al Santo Padre, siguen las imágenes, lo conocen, saben cuánto es importante para él el contacto con los fieles, con la gente. Un contacto que ha sido en estos últimos casi 2 años más difícil debido a la pandemia en curso de coronavirus. Como ven, allí en América Latina, en España, en Estados Unidos, los fieles en la basílica están todos naturalmente utilizando los medios de protección, la mascarilla. El Papa ya ha recibido la 3ª dosis de la vacuna. Recordamos a propósito que el Santo Padre había dirigido un video mensaje a los pueblos de América Latina invitando a vacunarse contra el coronavirus. Un gesto sencillo, había dicho el Papa, pero profundo para un futuro mejor. Y les hacemos presente que el Papa subrayó muchas veces que el tema de la salud es un derecho de todos y que debe ser protegida para todos.
palabras que se tradujeron muy a menudo en gestos concretos de ayuda, especialmente dirigidos a los países más afectados por la pandemia y con menos recursos, a través del envío de suministros médicos, también de fondos. El Santo Padre siempre invitó a los ciudadanos, subrayando también la conveniencia de suspender las patentes de las empresas farmacéuticas, a aceptar la inmunización extensiva como un bien común universal. El Papa ha apelado a las conciencias de todos, pidiendo una actitud responsable para afrontar juntos la pandemia, una pandemia que aún no ha terminado, que ha provocado numerosas dificultades, no solamente a nivel de salud, con los miles de muertos que hemos tenido, que tenemos en muchos países, pero también con la grave crisis económica que ha derivado personas que han quedado sin trabajo. Hoy disponemos de las vacunas para protegernos del COVID-19, había dicho el Papa. Es algo que nos da esperanzas de acabar con la pandemia, pero hay que recordar siempre, solamente si están al alcance de todos y de cada uno. Y les contamos que mañana el Papa Francisco recibirá a jóvenes de la comunidad de escuelas provenientes de 41 países de los 5 continentes. Ellos hablarán con el Papa Francisco sobre cómo la pandemia haya llevado a una nueva conciencia de sí mismos, y le presentarán su proyecto, un proyecto político inspirado en la carta encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco. Un encuentro que se llevará a cabo en el Pontificio Colegio Internacional María Mater Ecclesiae. Se trata de 71 jóvenes provenientes de 41 países de los 5 continentes, más precisamente estarán representados Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Dinamarca, Canadá, España, Ecuador, Haití, Indonesia, Italia, Irak, Liberia, India, Guatemala, Egipto, Japón, Irlanda, Israel, México, Mozambique, Panamá, Paraguay, Portugal, Polonia, el Reino Unido, Estados Unidos de América, República Dominicana, Sudán, Nigeria, Uruguay, Ruanda, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela, Vietnam, Kenia y Zimbabue. Participarán mañana en este encuentro organizado por escuelas, jóvenes entre 16 y 27 años, que vienen de diferentes contextos socioeconómicos, también jóvenes refugiados y también estudiantes de prestigiosas universidades y jóvenes excluidos del sistema educativo. Son jóvenes que pertenecen a distintas culturas, distintas confesiones religiosas, jóvenes judíos, musulmanes, cristianos, hindúes, budistas, agnósticos. Son jóvenes que desde ayer y hasta el próximo 28 de noviembre compartirán las diferentes experiencias vividas hasta hoy durante la pandemia y las enseñanzas
que ellos han tomado de las propias comunidades. Mientras el Papa se detiene a conversar con los fieles presentes allí en la Basílica Vaticana, hacemos presente a las personas que se estén apenas conectando con nosotros que el Papa Francisco, en este miércoles de la 24ª semana del tiempo ordinario, presidirá así la audiencia general en el aula Pablo VI del Vaticano, pero que antes el Santo Padre está aquí en la Basílica Vaticana para saludar a diferentes grupos de personas que con motivo del aumento de fieles no podrían estar contenidas en el aula Pablo VI para verlos en intemperie en la plaza, porque aquí recordamos estamos en otoño y se trata de grupos de personas, como ven ustedes, hay gente joven, pero también hay niñitos, hay ancianos. Se trata de grupos compuestos por parroquias, escuelas y organizados por la Asociación Juan Pablo II, son cerca de unas 1.500 personas, también hay unas 350 personas de la Asociación Italiana de Víctimas de la Violencia y hay unas 750 personas de la familia Vicentina de Roma. Así es que tras haberles dirigido su saludo, el Papa lentamente y aprovechando este momento de encuentro con los fieles, se está dirigiendo al aula Pablo VI del Vaticano. Lentamente decimos porque sabemos bien todos que el Papa lo que más quiere es estar en contacto con las personas, con el santo pueblo fiel de Dios, y en cada oportunidad es buena para poder realizar esta predilección, concretar esta predilección que el Papa tiene por estar con la gente. Y les decíamos, estimados amigos, estimados oyentes, radioescuchas y telespectadores, que el Papa Francisco hoy continuará con su reflexión sobre San José. Les adelantamos, se tratará la catequesis de hoy sobre San José en la historia de la salvación. En la catequesis pasada, el Papa reflexionó sobre San José y el ambiente, el entorno en el que vivió. Ya lo dijimos, pero lo hacemos presente de nuevo, que en la catequesis pasada el Papa destacó que Jesús decidió nacer no en Jerusalén rodeado de una corte, sino en Belén. Belén, Nazaret, volvamos a partir desde Belén y Nazaret, había dicho el Papa Francisco en la catequesis pasada, porque la predilección de Jesús por las periferias existenciales tiene que llevarnos también a nosotros, a la iglesia, a no dar vuelta la cara a las periferias, sino a ir a buscarlo allí,
en los ángulos más oscuros, en las sombras, y también recordando siempre que Él está presente allí, pero también en las periferias de nuestro corazón, en las periferias del alma. Y ya tenemos las imágenes del aula Pablo VI del Vaticano. Significa que el Papa ha salido de la Basílica Vaticana. W dzisiejszej audiencji udział biorą pielgrzymi z Tarnowskiego Biura Pielgrzymkowego Beskid Vision, pielgrzymi z parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bielawie, pielgrzymi z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie. Ya escuchamos, tenemos el audio, lo hemos tenido todo este tiempo, el audio del aula Pablo VI del Vaticano. Los locutores están saludando a los grupos allí presentes. Son algunos metros que desde la Basílica el Papa realizará seguramente en coche hasta el aula Pablo VI. Preveemos unos 4 o 5 minutos hasta que se suba al coche y llegue al aula. Y cabe destacar que el Papa no se detiene con los compromisos de su magisterio. Hacemos presente el viaje que cumplirá, que realizará a Chipre y a Grecia del 2 al 6 de diciembre. El 2 de diciembre el Papa se dirigirá desde Roma a Larnaca, donde tendrá lugar el encuentro con los sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos, catequistas, asociaciones y movimientos eclesiales de Chipre. También realizará la tradicional visita de cortesía al presidente de la República y encontrará a las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Esto será el 2 de diciembre, el primer día de su viaje apostólico a Chipre. En el segundo día, en Nicosia, el Santo Padre visitará a su beatitud Crisóstomos II, arzobispo ortodoxo de Chipre. También mantendrá un encuentro con el Santo Sínodo en la Catedral Ortodoxa en Nicosia y presidirá la Santa Misa en un estadio, a lo que seguirá por la tarde una oración ecuménica con los migrantes. El sábado 4 de diciembre el Papa se despedirá de Chipre y partirá hacia Atenas. Allí tendrá lugar el encuentro con el presidente de la República, con el primer ministro y también el tradicional encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Allí cumplirá también en este viaje apostólico a Grecia una visita de cortesía a su beatitud de Hierónimo II, arzobispo de Atenas y de toda la Grecia, y luego encontrará también a los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y catequistas en Atenas. Tras ello, el Papa encontrará de forma privada a algunos miembros de la Compañía de Jesús. El domingo 5 de diciembre, el Papa visitará en Mitilene a un centro de refugiados. Desde allí el Papa guiará la oración mariana del Ángelus Dominical y por la tarde tendrá lugar la Santa Misa. ¿Dónde está Sergio? Mi amigo Sergio, ¿dónde?
A las 7 de la tarde visitará a su beatitud, Jerónimo II visitará al Santo Padre en la Nunciatura Apostólica en Atenas. El lunes 6 de diciembre continuamos con el viaje apostólico. El Papa visitará el presidente del Parlamento visitará al Santo Padre en la Nunciatura Apostólica en Atenas. Luego el Papa se encontrará con los jóvenes y a las 11 de la mañana tendrá lugar la ceremonia de despedida. El Papa regresará a Roma Ciampino el lunes 6 de diciembre a las 12:35. Una serie de citas una agenda llena, la del Papa Francisco a partir del viaje apostólico en el mes de diciembre, a lo que seguirán las distintas citas del periodo de Adviento y Navidad. La visita a la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre en la Plaza de España. Y las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Estamos viendo los grupos que están presentes en el aula Pablo VI del Vaticano. Está llena realmente esta aula, tal como habían anticipado la prefectura de la Casa Pontificia, debido a la cantidad de gente allí presente, que hacemos presente debe tratar de respetar la distancia de seguridad. Están todos con sus mascarillas. Parece, estimados oyentes, que las imágenes muestran que hay menos distancia de la que parece, pero en realidad el aula Pablo VI, quien ha tenido oportunidad de visitarlo, es muy amplia, por lo que se logra mantener la suficiente distancia, tiene un buen sistema de circulación del aire. En primera fila he aquí que pueden ver la distancia de las sillas, estando desocupadas pueden visualizar mejor la distancia entre cada uno de los asientos en el aula. Y agradecemos hoy, hacemos presente que es una transmisión radio-televisiva de Radio Vaticana, Vatican News. Agradecemos la asistencia técnica hoy de Mario Scatón y la dirección del padre Felipe Herrera Espaillat. En la memoria litúrgica de San Andrés Dunlac, presbítero y compañeros mártires, memoria obligatoria en este miércoles de la 24ª semana del tiempo ordinario. El Santo Padre Francisco presidirá la audiencia general en el aula Pablo VI del Vaticano. Es Griselda Mutual quien los acompaña en estos momentos en los micrófonos, dándoles un saludo muy cordial en nombre de todos los integrantes de nuestra redacción. El Papa Francisco viene de la Basílica Vaticana, donde ha saludado a diversos grupos de fieles que no han encontrado espacio aquí en el aula Pablo VI del Vaticano. Contamos anteriormente que por la prefectura de la Casa Pontificia decidió dividir los grupos para no dejar a nadie afuera. Estamos en invierno, estamos ya con un frío invernal aquí en Roma. La Basílica Vaticana, el Papa saludó a la familia bizantina de Italia, que ha peregrinado con Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa a todas las regiones de Italia. Una misión, dijo el Papa, que en estos meses de pandemia ha brindado esperanza, haciendo que muchos experimenten la misericordia de Dios.
Un pensamiento especial del Sumo Pontífice fue a las personas solas, a los enfermos en los hospitales, a los que viven en las cárceles, a los que viven en los centros de acogida, a los que viven en las periferias existenciales. Gracias, le dijo a la familia bizantina de Italia, que promovió la peregrinación de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Gracias porque han dado testimonio del estilo de la Iglesia en salida, que llega a todos a partir de los excluidos y los marginados. Ábranse cada vez más a la acción del Espíritu Santo, los animó, que da la fuerza para anunciar con valentía la novedad del Evangelio. Un saludo particular el Papa dirigió a la Asociación Italiana de Víctimas de la Violencia, a quienes agradeció el trabajo que realizan de ayuda a quienes han sufrido malos tratos, a los que viven en la angustia, y manifestó la esperanza de que el ejemplo de esta asociación inspire un compromiso renovado en todos para que las víctimas de la violencia sean protegidas y su sufrimiento sea tenido en cuenta y escuchado. Tras esto, el Sumo Pontífice se detuvo largamente saludando a los fieles presentes allí en la Basílica Vaticana para luego tomar el coche que lo ha traído ya aquí al Aula Pablo VI del Vaticano. Vemos el ingreso del Papa Francisco, recibido con un caluroso aplauso por todos los fieles allí presentes. También hemos podido ver al Papa muy contento en la Basílica, saludando a los fieles. Il Santo Padre prosegue ora l'udienza generale iniziata nella Basilica Vaticana, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci all'ascolto della sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Con la señal de la cruz y el saludo litúrgico, el Santo Padre ha dado inicio a la audiencia general. Nuestro saludo muy cordial y muy buenos días, por supuesto, a todos los estimados amigos que nos acompañan a través de nuestro portal de noticias vaticannews.va, a través de Facebook Live y de nuestro canal de YouTube. El pasaje del Evangelio que acompaña esta audiencia general es el capítulo 1, versículos del 12 al 16 del Evangelio de Mateo. Como es habitual, escucharemos el pasaje leído en los 8 idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa, a saber, italiano, francés, inglés, alemán, español, portugués, árabe y polaco, siempre en ese orden. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, qu'on appelle Christ. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. After the deportation to Babylon, Jeconiah was the father of Shealtiel, and Shealtiel the father of Zerubbabel, and Zerubbabel the father of Abiud, and Abiud the father of Eliakim, and Eliakim the father of Adzor, and Adzor the father of Zadok, and Zadok the father of Achim, and Achim the father of Eliud, and Eliud the father of Eleazar, and Eleazar the father of Mathan, and Mathan the father of Jacob, and Jacob the father of Joseph, the husband of Mary, of whom Jesus was born, who is called Christ.
The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Matthäusevangelium. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim den Shealtiel. Shealtiel zeugte den Zerubabel. Zerubabel zeugte den Abiud. Abiud zeugte den Eliakim. Eliakim zeugte den Azor. Azor zeugte den Zadok. Zadok zeugte den Achim. Achim zeugte den Eliud. Eliud zeugte den Eleazar. Eleazar zeugte den Matan. Matan zeugte den Jakob. Jakob zeugte den Josef, den Mann Marias. Von ihr wurde Jesus geboren, der Christus genannt wird. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel de Zorobabel, Zorobabel de Abiud, Abiud de Eliaquín, Eliaquín de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Ajín, Ajín de Eliud, Eliud de Eleazar, Eleazar de Matán, Matán de Jacob. Y Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, el llamado Mesías. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Mateus. Depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azur, Azur gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس متى. وبعد الجلاء إلى بابل يكونيا ولد شألتئيل، وشألتئيل ولد زربابل، وزربابل ولد أبيهود، وأبيهود ولد اليقيم، واليقيم ولد عازر، وعازر ولد صادق، وصادق ولد أخيم، وأخيم ولد أليهود، وأليهود ولد أليعازر، وأليعازر ولد متان، ومتان ولد يعقوب، ويعقوب ولد يوسف زوج مريم التي ولد منها يسوع، وهو الذي يقال له المسيح. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Oto słowo Pańskie.
escuchamos al Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Mercoledì scorso el miércoles pasado empezamos el ciclo de catequesis sobre la figura de San José. Está terminando el año de San José. Hoy continuamos este recorrido deteniéndonos en su rol en la historia de la salvación. Jesús en los evangelios es indicado como hijo de José e hijo del carpintero. Los evangelistas Mateo y Lucas, narrando la infancia de Jesús, dan espacio al rol de José. Ambos componen una genealogía para evidenciar la historicidad de Jesús. Mateo, dirigiéndose sobre todo a los judeocristianos, parte de Abraham, para llegar a José, definido el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Lucas, en cambio, se remonta hasta Adán, empezando directamente por Jesús, que era hijo de José, pero precisa, según se creía. Por tanto, ambos evangelistas presentan a José no como padre biológico, sino, en cualquier caso, como padre de Jesús en toda regla. A través de él, Jesús realiza el cumplimiento de la historia de la alianza y de la salvación transcurrida entre Dios y el hombre. Por Mateo, esta historia comienza con Abraham, para Lucas con el origen mismo de la humanidad, es decir, con Adán. El evangelista Mateo nos ayuda a comprender que la figura de José, aunque aparentemente marginal, discreta, en segunda línea, representa, sin embargo, una pieza fundamental en la historia de la salvación. José vive su protagonismo sin querer nunca adueñarse de la escena. Si lo pensamos, nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios y de revistas. Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes, muestran a nuestros niños con gestos pequeños, con gestos cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis, readaptando rutinas, levantando miradas, impulsando la oración. Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos. Así todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa inobservado, el hombre de la presencia cotidiana, de la presencia discreta y escondida, un intercesor, un apoyo y una guía en los momentos de dificultad. Él nos recuerda que todos aquellos que están aparentemente escondidos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. El mundo necesita a estos hombres y a estas mujeres, hombres y mujeres en segunda línea, pero que sostienen el desarrollo de nuestra vida, de cada uno de nosotros, y que con la oración, con el ejemplo, con la enseñanza nos sostienen el camino de la vida. En el Evangelio de Lucas, José aparece como el custodio de Jesús y de María. Y por esto, él también es el custodio de la Iglesia. Pero si fue custodio de Jesús y de María, entonces, ahora que está en los cielos, continúa trabajando como custodio, el custodio de la Iglesia, porque la Iglesia es la extensión del cuerpo de Cristo en la historia y al mismo tiempo en la maternidad de la Iglesia se manifiesta la maternidad de María. José, a la vez que continúa protegiendo a la Iglesia, por favor no olviden de esto, hoy Jesús protege a la Iglesia y continúa protegiendo a la Iglesia, sigue amparando al niño y a su madre.
Este aspecto de la custodia de José es la gran respuesta al pasaje del Génesis. Cuando Dios le pide a Caín que rinda cuentas sobre la vida de Abel, él responde: ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? José con su vida parece querer decirnos que siempre estamos llamados a sentirnos custodios de nuestros hermanos, custodios de quien se nos ha puesto al lado, de quien el Señor nos encomienda a través de las circunstancias de la vida. Una sociedad como la nuestra, que ha sido definida líquida porque no tiene consistencia, yo diré más que líquida, corrigiendo a aquel filósofo, diré gaseosa. Una sociedad precisamente gaseosa encuentra en la historia de José una indicación bien precisa sobre la importancia de los vínculos humanos. De hecho, el Evangelio nos cuenta la genealogía de Jesús, además de por una razón teológica, para recordar a cada uno de nosotros que nuestra vida está hecha de vínculos que nos preceden y nos acompañan. El Hijo de Dios, para venir al mundo, ha elegido la vía de los vínculos, el camino de la historia. No bajó al mundo mágicamente, no, eligió el camino histórico que hacemos todos nosotros. Queridos hermanos y hermanas, pienso en las muchas personas en las que les cuesta encontrar vínculos significativos en su vida. Y precisamente por esto cojean, se sienten solos, no tienen la fuerza y la valentía para ir hacia adelante. Quisiera concluir con una oración que les ayude y nos ayude a todos nosotros a encontrar en San José un aliado, un amigo, un apoyo. San José, tú que has custodiado el vínculo con María y con Jesús, ayúdanos a cuidar las relaciones en nuestra vida. Que nadie experimente ese sentido de abandono que viene de la soledad. Que cada uno se reconcilie con la propia historia, con quien le ha precedido, y reconozca también en los errores cometidos una forma a través de la cual la providencia se ha hecho camino. El mal no ha tenido la última palabra. Muéstrate amigo con quien tiene mayor dificultad, y como apoyaste a María y Jesús en los momentos difíciles, apóyanos también a nosotros en nuestro camino. Amén. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets, les autres objets de dévotion. Como el miércoles pasado, el Papa Francisco también concluyó esta catequesis con una oración a San José. En breves momentos dirigirá sus saludos a los fieles de lengua francesa. El locutor en este momento está presentando al Papa los saludos de los fieles y pronunciará un resumen de la catequesis en francés. Comme l'expliquent les généalogies, que Jésus entre dans l'histoire de l'alliance entre Dieu et les hommes. Joseph, apparemment, est central dans l'histoire du salut. Assumant sa mission sans jamais se lamenter. Hacemos un subrayado del resumen. Aunque los evangelistas no presentan a San José como padre biológico de Jesús, es sin embargo su padre por derecho propio, ya que es a través de él, como explican las genealogías, que Jesús entra en la historia de la alianza entre Dios y el hombre. De San José, aparentemente marginal, es sin embargo
central en la historia de Salvador. A su misión ponerse nunca en primer plano, es el modelo de todas las personas que el mundo necesita y que con su presencia cotidiana y oculta interceden y apoyan a los demás en los momentos difíciles. Saludo cordialmente a los fieles de lengua francesa, dice el Papa, especialmente a los peregrinos de la diócesis de León. El Señor ha puesto en nuestro camino a personas que sufren, que se sienten solas o que han perdido la fuerza y el valor. Debemos saber reconocerlos y con la ayuda de San José convertirnos en sus amigos y su apoyo en el camino de la vida. Que Dios bendiga. Je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier les pèlerins du diocèse de Lyon. Le Seigneur a mis sur notre route des frères et sœurs qui souffrent, qui se sentent seuls ou qui ont perdu force et courage. Sachons les reconnaître et que Saint Joseph nous aide à devenir leurs amis et leurs soutiens. El locutor está traduciendo el saludo del Papa a los fieles francófonos. Seguirá el saludo del locutor de lengua inglesa, que presentará los saludos de los fieles al Santo Padre y realizará el resumen de la catequesis en este idioma, resumen que nosotros dejaremos a ustedes escuchar porque, como recordamos, como tenemos bien presente, muchos de ustedes nos siguen desde los Estados Unidos de América. Which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on St. Joseph, we now consider his important role in salvation history. The genealogies in the Gospels of Matthew and Luke present Jesus as the son of Joseph and affirm that, while not his biological father, Joseph nevertheless exercises a true fatherhood in his regard. Matthew shows that Joseph, though an apparently marginal figure, is in fact central to the unfolding of salvation history and the fulfillment of God's promises. This reminds us that we too are called to play our own part, however small, in spreading the saving message of the gospel. Luke portrays Joseph as the protector of Jesus and Mary. He likewise carries on this role as protector of the universal church, the continuation of the body of Christ in history. The genealogy of Joseph also reminds our often fractured world of the importance of the human ties that precede and follow us. As we seek to strengthen those ties and protect our vulnerable brothers and sisters through fraternal works of charity, let us trust in Joseph's prayers and imitate his humble and loyal role in God's plan of salvation. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluti pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza. Saludo a los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia de hoy, especialmente a los grupos provenientes de Inglaterra y Estados Unidos de América. En particular, saludo a los sacerdotes de varias diócesis de Inglaterra y Gales que celebran su 60 aniversario de ordenación. Sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias invoco la alegría y la paz del Señor. Que Dios los bendiga. Taking part in today's audience, especially the groups from England and the United States of America. In particular, I greet the priests from various dioceses of England and Wales who are celebrating their 60th anniversary of ordination.
Fieles del camino neocatecumenal, nos dice la dirección, son los que están entonando esta canción en el momento del saludo a los fieles de lengua inglesa, otro momento inédito de esta audiencia general. Continúa con los saludos al Papa, el locutor de lengua alemana. Bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese wollen wir die Rolle des heiligen Josef in der Heilsgeschichte in den Blick nehmen. Nach dem Lukasevangelium galt Jesus als Sohn Josefs. In diesem Sinne haben die Evangelisten Matthäus und Lukas den heiligen Josef auch in den Stammbaum des Herrn aufgenommen, der die Geschichtlichkeit Jesu hervorheben soll. Nach Matthäus war Josef der Mann Marias. Von ihr wurde Jesus geboren. Josef wird also nicht als biologischer Vater Jesu dargestellt, gleichwohl aber... También en este caso un nuevo subrayado del resumen de la catequesis del Papa en español que en alemán, que nos ayuda a asimilar lo pronunciado por el Papa Francisco. José era el padre adoptivo de Jesús de pleno derecho y como tal tuvo una tarea central en el plan de salvación que cumplió fiel y perfectamente en la modesta contención de su persona. Así, San José es un intercesor y un modelo para todos aquellos que en la vida cotidiana, a menudo desapercibidos por el público, prestan sacrificadamente su servicio al prójimo. Als himmlischer Schutzpatron des mystischen Leibes Christi fort, der die Kirche ist. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua tedesca. Saludo cordialmente a los fieles de habla alemana. Que San José nos ayude a vivir con coherencia y alegría nuestro vínculo indeleble con Cristo y su Iglesia. Que nos defienda siempre de todo ataque del maligno. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Gläubigen deutscher Sprache. Der heilige Josef möge uns helfen, unsere unauslöschliche Verbindung mit Christus und seiner Kirche konsequent und freudig zu leben. Er möge uns immer gegen jeden Angriff des bösen Feindes verteidigen. Y llega el momento de escuchar la catequesis del Papa en nuestro idioma. Antes, los saludos al Santo Padre. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, proseguimos hoy con la segunda catequesis sobre San José, referida a su papel en la historia de salvación. Los evangelios, aun cuando dejan claro que José no es el padre biológico de Jesús, afirman que es su padre a pleno título. Su figura a través de las dos genealogías
que recogen los evangelistas, Mateo y Lucas, evidencia cómo Jesús se hace presente en la historia y de ese modo da cumplimiento a la alianza de Dios con el linaje de Abraham y a la salvación de la humanidad. Además de este valor teológico, José se muestra como esa presencia cotidiana, discreta, escondida, que sostiene a Jesús y a María. En ambas imágenes nos enseña que nuestras vidas, como la de Jesús, están sostenidas por personas comunes que nos preceden y nos acompañan. Esos anónimos de la fe. Esas personas tejen con nosotros la historia de nuestra vida. Por esta razón, José no solo es el custodio de la Sagrada Familia, sino que también es el custodio de la Iglesia, prolongación del cuerpo de Cristo, y podemos encontrar en él el sostén, la intercesión y la guía en los momentos de dificultad. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a pedir con confianza a San José la capacidad de valorizar los vínculos de nuestra vida, valorizar a las personas comunes que nos acompañan y sostienen, para que nadie se sienta solo y abandonado, y todos puedan reconciliarse con la propia historia, viendo en ella la providencia de Dios, pese a su debilidad. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. En su lengua materna, el Papa Francisco ha saludado a los fieles presentes en audiencia. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiencia. Ahora prosigue el locutor portugués que presenta los saludos de los peregrinos al Papa y leerá el resumen de la catequesis pronunciada por el Santo Padre en su idioma. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que os peregrinos presentes tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Os evangelistas apresentam José como o pai de Jesus a todos os títulos. São Mateus ajuda-nos a compreender que a figura de José, apesar de permanecer em segundo plano, é central na história da salvação. Discreto e escondido, foi para a Sagrada Família homem sempre presente, sustentáculo seguro e guia sábio nos momentos de dificuldade. Um homem comum à semelhança de tantos pais e mães, avós e professores que passam despercebidos, mas são absolutamente necessários no mundo. No Evangelho de Lucas, José aparece como guarda de Jesus e de Maria. Sendo a Igreja o prolongamento na história do corpo de Jesus, José continua a sua missão de protetor do menino e sua mãe, protegendo a Igreja Universal. Este dado da vida de José é a grande resposta à atitude insolente de Caim, quando Deus lhe pede contas pela vida de Abel. Sou porventura guarda do meu irmão? Rebateu Caim. A figura de José diz que sim, que somos chamados a sentir-nos responsáveis pelos nossos irmãos, protetores de quem se encontra ao nosso lado e que o Senhor nos confia para criarmos laços entre nós. A genealogia de Jesus, há pouco escutada, recorda-nos que a vida é feita de relações humanas que nos precedem e acompanham. O Filho de Deus, para vir ao mundo, escolheu precisamente este caminho. Pensando em todos os que têm dificuldade em estabelecer vínculos e por isso vivem na solidão, rezo para que encontrem em São José um aliado, um amigo e um sustentáculo. De seguida, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos de língua portuguesa.
Saludo con afecto y fedeli di lingua portoghese. Saludo con afecto a los fieles de lengua portuguesa. El domingo pasado vivimos la 34 Jornada de la Juventud, una etapa del viaje que nos llevará a Lisboa en 2023. En esta peregrinación espiritual, dejémonos fascinar por el corazón humilde y disponible hacia los demás de San José. Siguiendo su ejemplo, cuidemos los vínculos importantes de nuestra vida. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. Saúdo afetuosamente os fiéis de língua portuguesa. No passado domingo, vivemos o 34º Dia Mundial da Juventude, uma nova etapa no caminho que nos levará à Jornada Mundial da Juventude de 2023 em Lisboa. Nesta peregrinação espiritual, deixemo-nos fascinar pelo coração humilde e disponível de São José para com os outros e, seguindo o seu exemplo, cuidemos das relações na nossa vida. Sobre todos desça a bênção do Senhor. أيها الأب الأقدس En árabe, en este momento, se presentan los saludos de los fieles al Papa Francisco. المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمرضى والمتألمين. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على القديس يوسف ودوره في تاريخ الخلاص وقال: بدأ الإنجيليان متى ولوقا كل واحد إنجيله بلائحة نسب يسوع لتوضيح أصله ورابطه مع من سبقوه، فهو ابن يوسف زوج مريم. وقدم الإنجيليان يوسف ليس أبا بيولوجيا ليسوع، لكنه مع ذلك أب كامل له. وأوضح لنا متى أن شخصية يوسف على الرغم من كونها هامشية ومخفية وكمن يقف في الخط الثاني، إلا أن شخصيته مركزية في تاريخ الخلاص، فقد عاش يوسف دوره بتواضع ولم يرد قط أن يفرض نفسه في أحداث تاريخ الخلاص. وطبق قداسته موقف القديس يوسف على عالم اليوم فقال: كم يحتاج عالم اليوم إلى أشخاص على مثال القديس يوسف يعملون في الخفاء لكنهم يحرسون ويحمون ويسندون حقا. وكان يوسف حارسا ليسوع ومريم، ولهذا السبب فهو أيضا حارس للكنيسة، لأن الكنيسة هي امتداد لجسد المسيح في التاريخ. وقال قداسته: يوسف من خلال حياته يريد أن يقول لنا إننا مدعوون دائما لنشعر بأننا حراس على إخوتنا وعلى الذين يأتمننا الله عليهم في ظروف الحياة. واختتم قداسة البابا تعليمه وقال: إن حياتنا تتكون من روابط تسبقنا وترافقنا، ونحن في أمس الحاجة إلى العلاقات مع غيرنا لنخرج من وحدتنا. والقديس يوسف هو في هذا أيضا دليلنا وشفيعنا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluti fedeli di lingua araba. Saludo a los fieles de habla árabe. Pidamos a San José, que custodió el vínculo con María y Jesús, que nos ayude a cuidar las relaciones en nuestra vida, para que nadie experimente la sensación de abandono
que produce la soledad. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. لنسأل القديس يوسف الذي حافظ على الرباط مع مريم ويسوع أن يساعدنا في الاهتمام بالعلاقات في حياتنا حتى لا يختبر أحد الشعور بالتخلي الذي يأتي من العزلة. بارككم رب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. El locutor polaco presenta los saludos de los fieles al Papa Francisco y procede con la lectura del resumen de la catequesis en polaco. Obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, kontynuując cykl katechez poświęconych postaci świętego Józefa, zastanówmy się dziś nad jego rolą w historii zbawienia. Jezus jest określany w Ewangeliach jako syn Józefa i syn cieśli. Ewangeliści Mateusz i Łukasz nie przedstawiają Józefa jako ojca biologicznego, lecz jako pełnoprawnego ojca Jezusa. Święty Mateusz pomaga nam zrozumieć, że postać Józefa, choć drugorzędna, stanowi jednak kluczowy element historii zbawienia. Un subrayado del resumen de la catequesis del Papa en polaco, San Mateo nos ayuda a comprender que la figura de José, aunque secundaria, es sin embargo un elemento clave de la historia de la salvación. José vive su papel sin pretender convertirse en la figura central. A través de su presencia cotidiana y discreta, todos, en los momentos difíciles en particular, pueden encontrar en él apoyo y orientación. El mundo necesita a estas personas que, aunque aparentemente ocultas, hacen una contribución sin parangón a la historia de la salvación. San Lucas, en cambio, presenta a José como el guardián de Jesús y María. Por eso es también el custodio de la Iglesia, porque la Iglesia es la continuación del cuerpo de Cristo en la historia, y al mismo tiempo, en la maternidad de la Iglesia se esconde la maternidad de María. El ejemplo de San José nos anima, pues, a sentirnos guardianes de nuestros hermanos, de todos aquellos que el Señor nos confía en las distintas circunstancias de la vida. Saludo cordialmente a tutti i polacchi. Saludo cordialmente a todos los polacos. El próximo domingo comienza el tiempo de Adviento, que a través de diferentes símbolos nos prepara para la celebración del misterio de la encarnación del Hijo de Dios y nos recuerda que la vida humana es una continua espera. Nuestra vida se vuelve hermosa y feliz cuando esperamos a alguien querido e importante. Que este Adviento los ayude a transformar la esperanza en la certeza de que aquel a quien esperamos nos ama y nunca nos abandona. Los bendigo con todo mi corazón. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się okres Adwentu, który poprzez różne symbole przygotowuje nas do celebrowania tajemnicy wcielenia Syna Bożego i przypomina nam, że życie ludzkie jest ciągłym oczekiwaniem. Nasze życie staje się piękne i szczęśliwe, gdy czekamy na kogoś drogiego i ważnego dla nas. Niech ten Adwent pomoże Wam przekształcić nadzieję w pewność,
że ten, na którego czekamy, kocha nas i nigdy nas nie opuszcza. Z serca wam błogosławię. Llegamos casi al final de la audiencia general. El Papa Francisco dirigirá su saludo a los peregrinos de Italia. Esprimono al successore di Pietro sincera fedeltà e filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere al Signore per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. L'udienza si concluderà con il canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, agli anziani, a quanti sono provati da particolari sofferenze fisiche o spirituali. La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del rosario e agli altri oggetti di devozione che ciascuno ha con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. Son muchos. En particular, saludo a las hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, reunidas en el capítulo general, y las exhorto a continuar con alegría su misión en fidelidad al carisma de su fundadora, la Beata María de Jesús crucificado. Saludo a los sacerdotes del Seminario Mayor Romano que celebran su 25 aniversario de sacerdocio, animándoles a ser generosos servidores del pueblo santo de Dios y a ir hacia adelante hacia el 50 aniversario. Adelante. Mis pensamientos van por último, como siempre, a los ancianos, a los enfermos, a los jóvenes y a los recién casados. El próximo domingo comenzará el Adviento, el tiempo litúrgico que precede y prepara la celebración de la Santa Navidad. Deseo que cada uno de ustedes abra su corazón al Señor para preparar el camino a aquel que viene a llenar con la luz de su presencia todas nuestras debilidades humanas. A todos ustedes mi bendición. El saludo en italiano del Papa. Rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Los animo a pedir con confianza a San José la capacidad de valorizar los vínculos profundos de nuestra vida, a las personas comunes que nos acompañan y sostienen, para que nadie se sienta solo y abandonado y todos puedan reconciliarse con su propia historia, viendo en ella la providencia de Dios pese a su debilidad. Amigos oyentes, el Papa ha reflexionado hoy sobre San José en la historia de la salvación, una audiencia que comenzó en la Basílica Vaticana con el saludo al Papa Francisco, un grupo de fieles allí reunidos. El Papa en este momento saludó a obispos que están allí presentes. Nosotros queremos saludar de manera especial en este día a todos los que nos siguen a través de nuestro canal de Facebook, que cada vez nos presentan sus intenciones, sus oraciones al Santo Padre, y también agradecemos el acompañamiento y el apoyo que brindan a cada uno de nosotros que estamos detrás del micrófono, y a la redacción en lengua española de Radio Vaticana, Vatican News. Un saludo a todas las emisoras y en especial a quienes nos siguen a través de nuestro canal de Facebook Live. Los acompañó Griselda Mutual. En nombre de la redacción, un saludo muy cordial a cada uno de ustedes y un feliz día. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.